En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Una de las grandes fiestas del año litúrgico, especialmente del tiempo de Natividad, del tiempo de Epifanía que ahora comenzamos. La Epifanía es una fiesta muy antigua que surgió en Oriente y que ya en el siglo IV se establece también en el rito latino, en el rito romano, de algún modo desplegando esa solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo que hemos celebrado el día 25. La Epifanía significa llegada, aparición, manifestación de Dios nuestro Señor a los hombres en Jesucristo, el niño nacido en Belén, el Hijo de María, el Hijo de Dios nuestro Señor. Por circunstancias de la historia, pero sobre todo por esa asistencia del Espíritu Santo que va guiando a la Iglesia a lo largo de los siglos y va produciendo ese devenir y ese desarrollo del culto cristiano, pues esta fiesta tuvo distintas interpretaciones. Cuando nosotros celebramos esa llegada del niño, de Jesucristo nuestro Señor, del Verbo que se hace carne, el día 25 de diciembre, la fiesta de la Navidad, pues se le ha dado en el rito romano a esta fiesta otro sentido, distinto pero al mismo tiempo complementario. Porque esta manifestación de Dios a los hombres, que es justamente lo que significa Epifanía, quiso tener un sentido más amplio. Lo hemos cantado en la antífona del Magnificat de las segundas vísperas de este día. Se celebran como 3 milagros: la manifestación de Jesús a los misteriosos magos del Oriente, el bautismo de Jesús en el Jordán y el milagro de las bodas de Caná. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo lo conmemoraremos a los 8 días de la Epifanía, en el día 13, fiesta del bautismo de nuestro Señor. Y las bodas de Caná serán el Evangelio que nos presente la liturgia para el primer domingo después de la Epifanía. Por tanto, ¿qué es concretamente lo que hoy la Iglesia nos presenta para celebrar? Para honrar a Dios nuestro Señor, pero también para nuestro crecimiento y riqueza espiritual, para nuestro desarrollo en la fe, para ir creciendo y aumentando esta fe que hemos recibido en el Santo Bautismo como una pequeña semilla. Como decía, esos 3 acontecimientos tienen un gran sentido para nosotros, porque en ellos vemos el misterio de Cristo que se nos revela, que se nos da a conocer a los hombres. Si lo propio de la Navidad es la efusión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de la ternura ante la contemplación del misterio de ese niño pequeño, de ese bebé que viene a salvar a la humanidad y que hace producir en nosotros canciones tiernas como los villancicos, donde todo nos parece hermoso, gracioso, digno de admiración. Al celebrar la Epifanía avanzamos un poco más y ya, en vez de quedarnos en ese aparato externo de los sentimientos y de las emociones, queremos adentrarnos en el conocimiento profundo de estos misterios que celebramos. Es lo que nos sucede en la fe. Primero captamos distintas ideas, distintas emociones y sentimientos que nos llaman la atención y que nos hacen de algún modo surgir en el corazón una inquietud, una atracción por conocer más a Dios, por quererle, por amarle más y por servirle.
servirle mejor. Pero esto produce en nosotros también ese deseo intelectual de penetrar en todo aquello que Dios nuestro Señor nos ha ido manifestando, nos ha ido diciendo a lo largo de la historia. Y es lo que proyecta en nosotros el sentido real de nuestra existencia, el origen y la meta de aquello por lo cual estamos en este mundo. Y por tanto necesitamos que el Señor nos lo dé a conocer, que el Señor ponga el sentido de nuestra propia vida. En la Epifanía vemos pues este Dios que se revela a todos los hombres. Si bien en la historia de Israel es la historia de un pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, ahora este pueblo adquiere una dimensión universal. Este nuevo pueblo de Dios es la Iglesia, cuyas notas características nos la presentan, una de ellas como católica, es decir, ya no es una raza, ya no es una tribu, ya no es un pueblo concreto, sino que tiene una repercusión pues totalmente universal a todos los hombres y mujeres de la tierra, a todos aquellos de distintas procedencias. Por eso vemos que en estos misteriosos magos del Oriente está representada toda la humanidad. Pero esos magos tienen que hacer un camino, y es el camino de la fe. ¿Cómo conocemos a Dios? En primer lugar, por la creación, porque Dios nuestro Señor ha dejado impresa en ella su huella, la obra de sus manos. Vemos la perfección de las cosas creadas y esto nos lleva a contemplar a aquel que las ha hecho, a su autor, al autor de tanta belleza y de tanta perfección que es Dios. Por eso los magos contemplan la estrella, una criatura, un astro luminoso, y por ahí inician un camino, un recorrido que les lleva a Jerusalén. Y en Jerusalén indagan acerca de ese misterioso niño que va a ser el Rey de Israel. ¿Y dónde está el siguiente paso? En la Sagrada Escritura, en lo que Dios ha revelado acerca de sí. Y así aparecen esos entendidos de la ley de los profetas que, volviendo a los libros sagrados, dicen lo que Dios ha manifestado por medio de los profetas. El Rey de Israel nacerá en Belén. Y así continúa esa andadura, ese recorrido de la fe, y se encuentran como la estrella les conduce a la casa, al hogar donde estaba el niño, el Mesías de Israel. Y lo encuentran en brazos de la Virgen Santísima, la Virgen Madre, que es figura de la Iglesia. Es la Iglesia la que nos ofrece a Jesucristo. Es la Iglesia la que nos garantiza la salvación, porque ella es la depositaria de aquello que es necesario para alcanzar esta salvación, para que se nos aplique a nosotros la redención. La Virgen Madre con el niño en brazos representa esa casa, representa ese hogar que es la Madre Iglesia. Y así, al llegar ante el niño Jesús, el Dios, el Rey de Israel, los misteriosos magos del Oriente se postran adorando. Es decir, que ese conocimiento intelectual no se queda solamente en una serie de ideas, sino que tiene que concluir en la adoración, en el reconocimiento de Dios nuestro Señor como dueño y Señor de todo, y en el reconocimiento de nosotros mismos como pobres criaturas necesitadas de Dios. Los siguientes misterios que nos presentaba la antífona del Magníficat de las Vísperas hacen referencia también en este sentido a lo que Dios nos ha dado a conocer. Porque el bautismo del Señor es también una epifanía,
una manifestación de Dios Padre, que se revela como esa voz que escuchan diciendo: este es mi Hijo predilecto. Una manifestación del Espíritu Santo que desciende sobre ese Hijo en forma de paloma. Y una manifestación del propio Hijo de Jesucristo nuestro Señor, que es señalado por el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente el misterio de las bodas de Caná, el milagro de las bodas de Caná, donde en un ámbito nupcial se nos presenta el primer signo de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Evangelio tiene presente este sentido nupcial, este desposorio de nuestro Señor Jesucristo con la humanidad, de este desposorio de Jesucristo con la Iglesia. Tantas referencias de Jesús en sus parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de ese banquete de bodas en el reino de los cielos y otras muchas. Él es el esposo. En el niño de Belén, en el niño que contemplan los magos del Oriente, vemos a Cristo esposo que viene a desposarse con la Iglesia, que viene a desposarse con la humanidad. Pero ahí también aparece nuestra tarea, porque de algún modo nosotros representamos por esos misteriosos magos del Oriente que ofrecen lo mejor de sí. Venimos al encuentro del Señor en cada celebración de la Santa Misa, al participar en la Sagrada Liturgia, con un mismo espíritu oferente. Tenemos que tener esa conciencia de oblación, de ofrenda, de víctima, que es la que el mismo Jesús presenta ante nosotros al ofrecerse en el altar, al darse como propiciación por nuestros pecados. En el misterio de la Epifanía, queridos hermanos, aprendemos de los Reyes Magos a dar esas ofrendas que son oro, incienso y mirra. Oro como Rey, incienso como Dios y mirra, que es lo propio del ambiente semítico para ungir a los que han muerto, a los que han pasado a la eternidad, concretamente a aquel que viene al mundo para dar la vida por nosotros, muriendo en la cruz. Pues este espíritu propio de la fiesta de la Epifanía, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, nos haga presentar en nosotros esa dimensión no solamente afectiva, sino también intelectual, de querer conocer, de querer tener pues esa misma ansiedad que tenían los magos del Oriente por acercarse a los misterios que Dios nuestro Señor nos ha revelado, pero que no nos tiene esto de soberbia, sino que como ellos, al adentrarnos en el misterio de Dios, nos postremos y le adoremos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu